Hoy estamos a viernes 27 de marzo. Mañana es Ekadasi, Vyasapuya del maestro espiritual y el domingo festejamos, hacemos fiesta congregacional del Vyasapuya y del señor Ramachandra. Ya. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 25, la gloria del servicio devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Antonio, gracias por acompañarnos. Haribol, Haribol. Haribol, Antonio. Hoy Mercadito del Chorro. Allá nos Ahí vemos. voy a llegar si llego es tarde, madre, porque ando en una exposición aquí en Cintermex. Ah, muy bien. Sí, sí, no te preocupes. Claro que sí. Pero haré lo posible. Cuando puedas, cuando puedas. ¿Cómo se ha sentido, madre? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y Ah, tú, Antonio? Mucho trabajo. ay, sí, güey. Mucho trabajo. Por ahí me dieron, me promocionaron el puesto. Ya me hicieron gerente. Está muy bien porque tú Sí. tienes todas las cualidades para Este, organizar, ¿verdad? y sí me aumentaron tantito lo que es la comisión de ventas, ay, pero necesito vender. Ahí vamos. Pues sí, está bien. En Sintermex. Ujú. Hay que Krishna te mande muchas bendiciones, como siempre. Gracias, madre, igualmente. Ahí andamos. Entonces, seguimos con nuestra lectura. Aquí estamos. Seguimos en la tercera parte del capítulo El servicio devocional, donde el señor Kapila instruye a su madre de Bajuti, que está haciéndole muy buena pregunta. Entonces, la situación del mundo material es que estamos absortos en una película, ¿verdad? Muchas veces da el ejemplo de Srimad Bhagavatam, de cuando vamos al cine y reímos, lloramos, nos involucramos totalmente con algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros, es la realidad de otros, pero nos emocionamos, sufrimos. Entonces, son diferentes experiencias de felicidad, aflicción en escena que no tienen nada que ver con uno. Por eso Devakuti dijo, sácame de esta película, y el guionista de la vida es Maya, ¿verdad? La ilusión. Estar enfocados en tu realidad hace que las películas no te manipulen. Entonces, enfocarnos en sufrir por toda esta película de la vida, por esas situaciones emocionales, es porque vivimos la realidad de otros. Ujú. Entonces, vimos que conciencia es el conocimiento de uno mismo, de nuestro verdadero yo. Entonces, aquí estuvimos leyendo cómo lo importante es apegarnos a estar con personas que nos favorecen nuestra visión espiritual. El punto es donde está nuestra atracción. Entonces aquí dice, esta parte de la lectura nos dice que las discusiones sobre el Señor en compañía de devotos actúan como medicina para el oído y el corazón, disolviendo la alineación material. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Aquí hay un comentario. Buen día a todos. Muy bien. Buen día, Adri Lila, Lakshmana, Triadish, Nandini. Reverencia.
Reverencias, Antonio, Ananga Manjari, Krishna Rani, Jai Sri Radhe, Deva Palaka, Karuna, Draupadi, Divya, Haribol. Esta es la película del Srimad Bhagavatam, una película muy auspiciosa. Entonces el texto 25 que leímos ayer, el último que leímos, dice, la conversación entre los acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placentera y satisfactoria para el oído y el corazón. Aquel que cultiva ese conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienzan entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional. Perdón, una pregunta. Sí, Este, me perdí un poco. ¿Qué canto y qué capítulo es para buscarlo? sí, estamos en el tercer canto, capítulo 25, texto 25. Ah, creo que no te agregué al chat, ¿verdad, Évala? Te voy a agregar. Entonces, todas las discusiones que tuvimos ayer, también todos los análisis, tienen mucho que ver con ser honesto con uno mismo, porque más avanzamos espiritualmente y más tenemos madurez en las relaciones. Entonces, tenemos que ver cómo relacionarnos con esta energía material y ser consciente de qué nos afecta y no nos afecta. Siempre con mucho respeto hacia Maya, a la guionista de esta vida que está aquí para enseñarnos. Y también tenemos que ser conscientes que somos adictos, todos tenemos adicciones. Entonces, ¿qué hace cuando uno, por ejemplo, es alcohólico? No tiene que relacionarse con personas alcohólicas, ¿no? ¿Cómo ves, Draupadi? Todos tenemos algún tipo de adicción y tenemos que ser conscientes con uno mismo de qué nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Por Ujú. eso Srila Prabhupada siempre nos dice, cuidado con quién nos relacionamos. Si te gustan las chicas, los chicos, uno pone cierto límite, incluso muy extremo. A veces el Srimad Bhagavatam dice un padre no tiene que relacionarse con estar a sola con la hija, por ejemplo, o estar a sola en cierta, pero eso dependiendo de ser honesto con uno mismo, a ver qué me afecta, a ver qué quiero de mi vida, ¿no? Entonces estaba así, viendo en nuestro entorno, viendo nuestra condición es esa adicción a la energía material, a los sentidos, y siendo honesto con uno mismo tenemos la distancia adecuada, pero más avanzamos espiritualmente, más tenemos madurez en cómo relacionarnos y no tener esa visión de bandos, ¿no? Nosotros, ellos, que lo espiritualista, lo materialista, etcétera. Entonces aquí este capítulo nos enseña que el punto es dónde está nuestra atracción y entonces los devotos hacen gratificante el hablar de Krishna. O sea, nuestro deber misionero es hacer gratificante la vida espiritual, ¿no? Eso nos está enseñando el Srimad Bhagavatam, porque el sadhu hace que nuestra atracción se dirija a temas espirituales. Nosotros somos felicidad, somos conocimiento, somos mucho más que cualquier película material. Entonces, eso es lo que hacen los maestros, las maestras, que tienen esa, por ejemplo, cuando estamos con maestros espirituales, solo hablan de la misión, de cómo es de la filosofía, del servicio, tienen ya una atracción espontánea. Si le dices a Prabhu Mahatma, vamos a ver una película, te va a decir, mira, tengo cosas más importantes que hacer.
Entonces a la persona le cuesta el camino espiritual porque le suena aburrido, ¿verdad o no? A veces nos invitan a fiesta y dicen, ah, pero yo no tomo, no fumo, no. Ah, bueno, pero qué aburrido que son. Entonces, entonces nadie quiere dejar algo divertido de la vida material por algo aburrido. Entonces, lo que son realmente sadhus nos pueden transmitir la gratificación de la vida espiritual. Entonces, eso es gratificante para el oído y el corazón, como dice el último texto que leímos. Y ahí vemos el poder de Srila Prabhupada, ¿no? Como que le dio a los hippies un gusto superior y prefirieron ellos entregarse a la vida espiritual, seguir los principios, que seguir con su farándula. Entonces, bueno, ese como nuestra tarea es que empecemos también nosotros a atraernos más a hablar de Krishna, a hablar de temas espirituales y que se vuelva algo natural, parte de nuestra vida. Pero bueno, vamos a seguir con el texto 26. Algo. Yo quería comentar algo. Ujú. Sí, me acordé que lo leí no sé si es de la página de Su Santidad Yapataka Swami, mi maestro espiritual. Y este, era una historia así como que dice que llegaba a un aeropuerto y, y había un conserje. El conserje lo vio y como obviamente él estaba en su ropa azafrán y él dijo, ah, ustedes son los Hare Krishna. Y él dijo, sí, ah, ustedes son los que no comen carne, los que no tienen sexo ilícito, y bueno, los cuatro principios. Y mi maestro espiritual dijo, sí, y como que se sintió un poco avergonzado, así como, y bueno, nos conoce solo por esto. Sí, solo ustedes son los que siguen esas reglas. Entonces él dijo que nuestra presentación no debería ser esa, dice. Él dice que nuestra presentación debería ser personas que somos felices, que estamos haciendo, sirviendo a Dios, ¿no? Y que no debería ser que somos personas que seguimos reglas o que seguimos estándares, porque ya el mundo sigue reglas, ¿no? Ya el mundo por naturaleza tiene sus reglas, ¿no? El mundo, no sé, en general. Entonces él decía eso, ¿no? Que nuestra Ujú. presentación debería ser como que servimos a Dios y que las reglas y regulaciones vienen por naturaleza, ¿no? Por como que eso. Muy bien, Devala. Sí, justo Damantari Swami hizo el mismo ejemplo de cuando él hablaba en una universidad que a veces las personas no identifican por eso, pero es mucho más, ¿no? Es como un estilo de vida que nos favorece, ¿no? A elevar nuestra conciencia. Muy bien. Bueno, empiezo con leer el texto 26, a ver quién se anima después. Estando conscientemente ocupado, a ver, estando conscientemente ocupado en el servicio devocional en compañía de devotos y pensando constantemente en las actividades del Señor, llega a sentir aversión por la complacencia de los sentidos, tanto en este mundo como en el siguiente. Este proceso de conciencia de Krishna es el proceso de poder místico más fácil. Aquel que realmente se establece en el sendero del servicio devocional puede controlar la mente. Significado. En todas las escrituras se anima a la gente a que sea piadosa, de manera que puedan disfrutar de la complacencia de los sentidos, no solo en esta vida, sino también en la próxima. Por ejemplo, al que ejecuta actividades fruitivas piadosas, se le promete la elevación al reino celestial de los planetas superiores. Pero el devoto que está en compañía de devotos prefiere contemplar las actividades del Señor, cómo ha creado este universo, cómo lo está manteniendo, cómo se disuelve la creación y cómo se desarrollan los pasatiempos del Señor en el reino espiritual.
Hay obras completas dedicadas a esas actividades, especialmente en el Bhagavad Gita, la Brahma Samhita y el Srimad Bhagavatam. El devoto sincero que se relaciona con devotos tiene la oportunidad de escuchar y de contemplar ese tema de los pasatiempos del Señor y como resultado siente adversión por la supuesta felicidad que se encuentra en los planetas, en los diferentes planetas. Los devotos solo están interesados en ser llevados a la compañía personal con el Señor, ya que no se sienten atraídos por la supuesta felicidad temporal. Esa es la posición de Yoga Yukta. Aquel que tiene perfecto dominio del poder místico no se perturba con las atracciones de los diversos mundos. Su interés es la comprensión espiritual. Esto se consigue con mucha facilidad por medio del proceso más fácil, Bhakti Yoga. Rijbir Yoga Margahi, una palabra muy adecuada que se usa aquí es Rijubihi, muy fácil. Hay diversos procesos de yoga marga para alcanzar la perfección del yoga, pero este proceso, el servicio devocional al Señor, es el más fácil. No solamente es el más fácil, sino que además su resultado es sublime. Por lo tanto, todos deben probar este proceso de conciencia de Krishna y alcanzar la perfección más elevada. Entonces, adversión es que naturalmente ya algo no te llama la atención. Es algo, no hay una represión, no hay un apego ni rechazo. Vemos un mensaje. Pepe dice Haribol. Haribol, Pepe. Muy bien. Texto 27. ¿Alguien quiere leer? ¿Puedo leer un texto Claro que sí, Triadish. Adelante, texto 27. para activar la camarita? Se vayan para Kritir Gunanan Yanena Vargaria Brigit Vitena Yogena Mayi Arpitaya Chavartia Mam Pratyak Atmanan Ijavarunde. Aquellos que no se ponen al servicio de las modalidades de la naturaleza material, sino que cultivan su conciencia de Krishna, es decir, conocimiento con renunciación, y que practican yoga, en el cual la mente está siempre fija en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, obtienen mi compañía en esta misma vida, pues yo soy la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta. Significado. Si nos ocupamos de los nuevos procesos, si nos ocupamos en los 9 procesos del Bhakti, enumerados en las escrituras autoritativas, como Sravanam, cantar, oír, cantar, Kirtanam, recordar, adorar, orar, ofrecer servicio devocional, ya sea en uno de ellos o en 2, 3 o los 9, naturalmente no tenemos la oportunidad de ocuparnos en el servicio de las 3 modalidades de la naturaleza material. A menos que tengamos buenas ocupaciones espirituales, no podemos desapegarnos en el servicio a la materia. Por eso, los no devotos se interesan en obras supuestamente filantrópicas o humanitarias, como abrir hospitales o instituciones caritativas. No cabe duda de que son buenas obras, en el sentido de que son actividades piadosas, y puede que quienes las realizan se les dé la oportunidad de gozar de la complacencia de los sentidos, ya sea en esta vida o en la siguiente. El servicio devocional, sin embargo, está más allá de los límites de la complacencia de los sentidos.
es una actividad completamente espiritual. De modo natural, si nos ocupamos en actividades espirituales del servicio devocional, no tenemos oportunidad de ocuparnos en actividades de la complacencia de los sentidos. Las actividades conscientes de Krishna no se ejecutan ciegamente, sino con un perfecto entendimiento del conocimiento y la renunciación. Esa clase de práctica de yoga, en la cual la mente está fija en la suprema personalidad de Dios con devoción, da como resultado la liberación en esta misma vida. Perdón. La persona que realiza esas actividades se pone en contacto con la suprema personalidad de Dios. Por esta razón, el señor Chaitanya aprobó el proceso de escuchar los pasatiempos del Señor de labio de devotos iluminados. No importa la categoría mundana a que pertenezca el auditorio. Aquel que escucha mansa y sumisamente las actividades del Señor de labios de un alma iluminada podrá conquistar a la suprema personalidad de Dios, a quien no se puede conquistar por ningún otro medio. Escuchar a los devotos y relacionarse con ellos son las prácticas más importantes del servicio de autorrealización. Hasta ahí el verso. Ya hay comentarios, diferente aspecto de caridad. Ya habíamos leído anteriormente que la caridad más elevada es liberar a las personas del temor en este mundo. O sea, es hacer servicio para el alma. Obviamente, hacer actividades piadosas, caritativas, como Food for Life o tener hospitales como... eso es la modalidad de la bondad que es necesaria también para elevar la conciencia, ¿no? Pero no es la meta final, porque sí podemos ir a los planetas celestiales, donde hay mucha gratificación, pero como todo tiene un principio y un fin en este mundo material, a la hora de la hora, nada de eso es importante. Como ves, Dévala. Sí, creo que en realidad no es que se nos prohíbe estar bien en este mundo, ¿no? No sé, el hecho de uno ser espiritualista no significa que uno no deba estar bien en este mundo. Uno debe tratar de cumplir como con sus deberes, estudiar, tener dinero si es posible, este, y hacer lo mejor posible que uno puede, ¿no? Justamente de este libro de los cuatro acuerdos, el último acuerdo es hacer lo máximo que uno puede. Entonces, Sí, pienso que no solo como enfocarse como en, en complacer los sentidos, es como que a veces incluso eso nos lleva como a fracasar en los temas materiales también incluso. Entonces, sí, siento que uno debe tratar de estar bien en este mundo y usar ese bienestar para servir a Krishna y a sus devotos. Es lo mejor que uno puede hacer. sí, por eso mencionamos que ser honesto con uno mismo en nuestra necesidad, etcétera, también es parte de esa honestidad que nos va a hacer que practiquemos nuestro servicio así de forma consciente, ¿no? Sin tapar nuestra etapa, y eso lo vimos varias veces en este capítulo, que también Kardama Muni y Devahuti tenían que vivir su experiencia, ¿no? Krishna Rani, Haribol, buen día. Es- Haribol. Ayer, justo lo que estaban leyendo y que estaban hablando desde el inicio, ayer en un encuentro al Bhagavad Gita, en el capítulo, creo que es el capítulo 3 que estamos en el texto 35, yo me confundí un poco porque se habló de
que tenemos, habla del Dharma, ¿no? El karma yoga, ¿no? Entonces, las ocupaciones materiales, las ocupaciones espirituales. Y en un momento, la devota que dirige el grupo estaba haciendo un comentario sobre el texto y porque nos habíamos como confundido quienes estábamos escuchando, ¿no? Y entonces ella hizo la aclaración porque hablaba de que a veces cuando uno no ocupa como su lugar en cuanto al tema de las modalidades, ¿no? Pasión, ignorancia, bondad, este, este, pues como que no, uno tiene como que estar eh, ocupándose en servicio, ya sea material o espiritual o devocional, según su modalidad. Pero nosotros siempre hemos escuchado que todos tenemos las tres modalidades, sino que a veces las aplicamos según la situación. Entonces ahí fue que se generó la confusión, porque yo decía, o sea, entonces, por ejemplo, si hay alguien que está siempre, digamos que se cree que está en la pasión y se habló sobre esto de en Ayurveda, que sí, tiene mucho pita, mucho kapha, mucho esto, lo otro. Entonces, si es alguien que parece que siempre está por su biotipo, etcétera, en la modalidad de la pasión, que no puede hacer otras cosas que no involucren modalidad de la pasión, o cómo, ahí estaba la confusión. Y después la devota explicó que no, que lo que pasa es que uno no puede como que rechazar la modalidad que más como con la que viene, ¿no? Como que por karmas y vidas pasadas, ¿no? Uno viene a este mundo y es muy posible que algunos tengan una tendencia mayor en una u otra modalidad. Y, y por eso Krishna le habla a Arjuna de que él tiene que pelear en la guerra y tiene que pelear contra sus familias, sus familiares, etcétera. Y bueno, nada, quería hacer el comentario porque pues hablaban de esto, de que uno tiene que, como que, porque mi pregunta sobre, yo no sé si estoy confundiéndolos, perdón, es que tengo muchas cosas en la cabeza, pero como que mi pregunta ayer en el grupo era de que, entonces, ¿qué pasa si uno no sigue y no hace esas cosas que debe hacer en la modalidad que lo rige? Ahí se genera como tal vez un desánimo, un bajón, un malestar, porque no está haciendo lo que tiene que hacer, a lo que vino. Esa era mi pregunta. Y bueno, también la hago acá para ver si la tengo más clara. Pues la modalidad de rige en el mundo material, solo están aquí en este mundo y son basadas, sí, en nuestro karma de vida tras vida, influyen en el cuerpo sutil, el cuerpo burdo, pero son fluctuantes. La única que es muy desfavorable es la de la oscuridad, de la ignorancia. Pero las otras modalidades se pueden espiritualizar. No hay que enfocarse mucho. Aquí tenemos Brenda, que es de la Ayurveda, la profesora de Ayurveda, y también dice que las doshas son fluctuantes. Sí, tenemos cierta característica debido al karma, pero eso pues hay que espiritualizarlo, irlo trascendiendo también. Y con el humor que tengamos, pues si tú dices, sí cumplir con tu dharma, pero el dharma es la actividad que a ti te da satisfacción, te sientes bien haciendo algo lo que estás haciendo y también es algo que aporta algo favorable a la humanidad, ¿no? Entonces no importa en la modalidad que estés, un día puedes estar más en la bondad porque leíste mucho, otro día más en pasión porque hay mucho servicio que hacer, pero simplemente espiritualizar todas tus actividades y si haces lo que es tu dharma, vas a estar también feliz en el contexto, en lo que estás haciendo. Gracias. Sí, mi pregunta era, ya me ordené un poquito escuchándote, era de que, porque a veces se escucha, la típica frase es, no estoy bien en este mundo material porque no estoy haciendo lo que vine a hacer a este mundo material. Entonces, ahí venía mi pregunta. Cuando uno no cumple, porque entendemos, hay el Dharma espiritual, el Dharma material, ¿no? Entonces, cuando uno viene al mundo y no hace lo que tiene que hacer, ahí no importa la modalidad, pero digamos que ahí es donde se genera ese conflicto interno. Vieron que la vez pasada, no me acuerdo en qué clase,
Débala hizo esa pregunta. Débala dijo que a veces uno le cuesta tener su sadhana, hacer esto, lo otro. Entonces, es porque uno vino a este mundo a hacer determinadas cosas y si no las hace, ahí se genera ese conflicto. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Si a mí me ponen en una oficina, no sé, 8 horas al día, por ahí yo no voy, y que sea todo numérico, yo me voy a sentir súper mal porque no es lo mío, no siento que es a lo que vine. Ahí era mi pregunta. Perdón. Claro, está bien. A lo que venimos es basado en el aprendizaje que tenemos en esta vida, pero volvemos al punto de ser honesto con uno mismo. Si yo no me siento bien en un lugar o en un trabajo, tengo que buscar otra alternativa o no estudiar algo que no me gusta, no hacer cosas desagradables que depender de otro. O sea, uno ya sabe cómo son las leyes de la naturaleza material. No, uno tiene que tratar de ser independiente, no depender de nadie y hacer algo que te llene, obviamente, sí. Porque a veces podemos trabajar en una fábrica, tal vez es una situación temporal, trabajar 10 horas en un lugar, pero si nuestro enfoque es salir de la lamentación, ¿no? Pedirle a Krishna que nos dé una alternativa, entonces es aferrarnos a la instrucción del maestro espiritual. Sí, Srila Prabhupada ya nos da todo el método que tenemos para encontrar nuestra ocupación, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo voluntariado, etcétera. Entonces, a veces hay devotos que trabajan en restaurante con carne, etcétera, pero no es el único trabajo que hay. Hay muchos trabajos, pero si estás en esa situación, por algo es que tienes que también entender por qué estoy aquí. Puedo agarrar la mochila e irme a cosechar fruta, a trabajar en el campo. Es como, no sé, hay trabajos muy nefastos que no aportan a a la sociedad, pero el karma te tiene atado ahí, pero tenemos una independencia. Si vivimos, si nos tocan vecinos tóxicos, nadie nos obliga en quedarnos ahí. Si estoy en un ambiente de vida que, o sea, es uno mismo que tiene ese bloqueo del temor de no poder hacer más, ¿no? Hay muchas personas que nacieron en situaciones muy humildes y empezaron de la nada y tienen vida muy exitosa. Entonces, hay que ser honesto con uno mismo y ser valiente también y ser agradecido que tenemos tanto conocimiento. Sí, nosotros somos los que nos ponemos límite, bloqueo, etcétera. Triadish hace rato quiere mencionar algo, Triadish. Bueno, yo sí comparto la opinión, pero vale la pena aclararnos porque eh, por eso tenemos un maestro espiritual que nos disipa las dudas y comenzamos entendiendo de que este mundo es una cárcel. Y en una cárcel a veces somos obligados por cualquier situación a hacer trabajos o actividades que no están de acuerdo con nuestra guna. Todos quisiéramos ser un rey. Yo a lo menos hubiera querido siempre ordenar y mandar, pero no se puede. Entonces nos acomodamos, pero esa es la forma en cómo vamos a mantenernos en el mundo material. Un Swami en particular ayudó mucho tiempo así la Prabhupada y él pagaba el arriendo de un local en Nueva York siendo un taxista. Y Prabhupada estaba muy complacido. Y él salía feliz a trabajar y él el que más aportaba. Y creo que era el único que aportaba, porque todo el mundo vivía del templo. Pero esa es las actividades materiales. Claro, como aquí bien se dice, si podemos acondicionar las actividades materiales a las espirituales, entonces hay se combinan y funciona mucho mejor. El mundo material está repleto de perplejidades, estamos siempre en contacto con la energía material, por lo tanto, la ignorancia, la bondad o la pasión, por lo que comemos, por lo que hacemos, estamos incriminados. Pero aquí en este texto en particular, Prabhupada en su significado hace referencia de cómo podemos elevarnos en el plano espiritual.
Por ejemplo, este hecho de venir todos los días a escuchar las escrituras entre- y escudriñarlas, es el proceso de escuchar y de ver cuando vemos a la deidad. Y así cualquiera de estos procesos son las que nos van a ayudar a liberarnos de las garras de la energía material. No es que nacimos ya liberados, tenemos que hacer un proceso. Por eso la madre que hablaba, que nos dice de la Ayurveda, por eso hacemos relación, porque hay alimentos que están en la modalidad de la pasión o en la ignorancia, que no es conveniente para el cuerpo. Hay muchas hierbas, hay cebolla, hay el ajo, cualquier otra de esas cosas no es bueno para el proceso espiritual. Entonces vamos acondicionando y a veces las situaciones pueden ser, iba a poner el ejemplo de Nelson Mandela, un gran colaborador del movimiento Hare Krishna, estuvo 25 años preso rompiendo piedras. Él no quería, pero le obligaban. Y tenía unas condiciones de vida terribles, pero él todos los 25 años estuvo preparándose para unir a un país y sacarlo adelante. Y era Nosotros podemos, inocente. y además que era inocente. Y nosotros podemos tomar ese ejemplo porque estamos en una cárcel. Esto no es un lugar para venir a ser feliz. Este es un lugar que venimos a eh, esforzarnos para desarrollar nuestra vida espiritual. Es el conocimiento. Claro, en el mejor de los casos, si tenemos condiciones súper favorables, ¿qué mejor? Pero aún a pesar, en las condiciones en que estemos, nuestro verdadero objetivo tiene que ser el desarrollo espiritual. El tener dinero, el tener una buena esposa, el tener lindos hijos, el tener un buen carro, una linda casa. Pueden ser deseos todavía que pueden ser complacidos. Y en el mejor de los casos, hay gente que trabaja toda la vida y no tiene nada. Y hay gente que trabaja un poquito y sobre millonario. Pero lo que sí es importante es venir a las clases del Bhagavatam, darse tiempo para cantar una yapa, tiempo para servir y poquito del esfuerzo que nosotros hagamos, colaborar con las personas y con el proceso, porque el servicio también es ayudar a los sadhus. Por ejemplo, hay un programa en el parquecito donde se distribuye alimentos. Mientras más alimentos haya, mejor, pero para eso hay que aportar. Entonces, si uno hace un pequeño aporte del fruto de su trabajo, purifiquemos el trabajo, aunque tengamos que hacer actividades, como dice, no vale la pena ofrecerle a Krishna ser un carnicero o ser un matarife, o no sé, un sicario. Es decir, porque hay gundas que hacen eso, que hacen actividades terribles y le ofrecen a Dios. Y van al ¿Sí? templo y dejan cantidades de dinero y dicen, uff, por lo mínimo voy a bajarme un poco lo que yo sé, lo que hice, ¿no? Pero con esta actividad, y es verdad, algo va a bajar del karma. Pero nosotros que estamos en el proceso de querer elevarnos en conciencia, entonces purificamos nuestras actividades, aún sabiendo que las condiciones de este mundo no son buenas para nadie. Es Vejez, verdad, enfermedad y muerte es el común denominador. es verdad, la cárcel. Siempre vamos a estar incómodos. Se explica que el alma siempre va a estar incómoda en el mundo, en el cuerpo y en el mundo material. Y sí, a veces hay etapas, uno puede ser cualquier tipo de trabajo humilde también. Mi gurú también cuando entró al templo iba a una fábrica a trabajar. Eh, Tomamos el ejemplo del señor Ramachandra. Tuvo que ir al exilio 14 años pero bueno, aquí hay un comentario de Adri Lila. Yo tengo entendido que uno puede ir cultivando una modalidad en específico con acciones recomendadas para cada modalidad. En realidad, la única modalidad favorable es la bondad. Por eso leímos aquí en ese texto, en este capítulo, que la bondad es la única que expande el conocimiento, que expande la conciencia. Entonces, no necesitamos desarrollar ni la ignorancia ni la pasión, solo espiritualizar las modalidades, no importa en la cual estemos en la etapa de la vida, pero tener en cuenta que la única que expande el conocimiento es la modalidad de la bondad. Entonces, hagamos lo que hagamos, tenemos que tratar de elevarnos a la modalidad de la bondad. Haribol,
Yo me refería, sí, que hoy la modalidad de la bondad es la más recomendada, pero yo me refería a que si, por ejemplo, uno está en la pasión, ¿verdad? Comer alimentos en la bondad eleva como que nos desarrolla esa modalidad de la bondad. Si uno se levanta temprano y comienza a hacer esa anda, vamos yendo para esa modalidad de la bondad, e incluso va igual desarrollando conciencia de Krishna. Si uno de repente comienza digamos que uno está en la modalidad de la bondad y comienza a hacer cosas en la modalidad de la pasión o consumir cosas en la modalidad de la pasión, eh, pues ya se va a ir yendo a la pasión, lo cual no es adecuado y la pasión luego arrastraría la ignorancia. Entonces como que nosotros tenemos la libertad de poder escoger qué acciones tomar para poder ir así avanzando en la modalidad de la bondad, que es la puerta de la modalidad de la bondad pura. Y eso. Ajá, como que hay que darse cuenta cuáles son las actividades o los recursos que están específicamente atadas a una modalidad como para saber si hacemos tal cosa o si consumimos tal cosa, en cuál modalidad nos puede ir llevando y evitar algunas cosas y luego aceptar otras. Ujú. Mm. Sí, sí, Adrilila, porque pues la pasión también es algo favorable, porque también ayuda, si, pues es diferente si, como mencionaban, alguien construye un rascacielos o alguien construye un centro de meditación, de yoga, de, ¿no? de servicio devocional. Entonces se puede espiritualizar la pasión cuando los planes son para temas espirituales. Y también decía el profesor que bondad no es que alguien esté siempre solo tranquilo, hablando despacio y todo así. Bondad es también, puede ser alguien muy activo, pero con su conciencia en la bondad, ¿no? Pero bueno, entonces por ahí estamos todos analizándonos. Pero a veces sí, a veces con el servicio, cuando hay un festival, puedes entrar y aquí están todos locos en pasión. La cocina, vuelan la soya y todo. Pero es una pasión espiritual cuando está enfocada al servicio y cuando hay un buen trato igual. Y se escuchan kirtan, se escuchan clases, no hay conversaciones tóxicas, no hay maltrato. Entonces se ve que es una aparente pasión, pero es parte de, como también leímos en el Bhagavatam, la ansiedad del servicio devocional, ¿no? ¿No? Como que es una ansiedad incluso trascendental, ¿no? El festival, se acabó el gas, Draupadi, el gas, esto, lo otro, y qué pasó con esta y otra cosa. Entonces, es una ansiedad, pero enfocada al servir. Cuando no es enfocada a apegos personales o a querer demostrar o competir, etcétera. Muchas gracias por sus aportaciones. José Pepe manda un corazoncito. Vamos a leer el 28, que es el último texto de este segmento de la tercera parte de este capítulo. ¿Quién quiere leer? Triadish, Karuna. ¿Puedo leer? Yadurani, claro que sí, como Oh, dice Triadish, las damas primero. Dani, Dani, las amas, y una gran amiga de No, y ya dentro, aparte, perdón, increíble de Panamá, que nos cuente todo. sí, Yadurani, vamos, vamos. Ok, texto 325-28 dice. Al escuchar esta afirmación del Señor, Devahuti preguntó, ¿qué clase de servicio devocional puedo cultivar y practicar que me ayude a alcanzar fácil y rápidamente el servicio a tus pies de loto? Significado. En el Bhagavad Gita se afirma que nadie está excluido del servicio al Señor, mujeres, obreros o comerciantes. Aquel que se ocupe en el servicio devocional del Señor alcanza el más elevado nivel de perfección y va de regreso al hogar, de vuelta a Dios.
La misericordia del maestro espiritual determina y fija el servicio devocional más adecuado para cada devoto. Hasta allí. Wow, ¿cómo ves, Yadurani? Qué bonito texto, ¿no? Devakuti muy preocupada para todos los oyentes del Srimad Bhagavata. ¿Qué clase de servicio devocional puedo cultivar y practicar que me ayude a alcanzar fácil y rápidamente el servicio a tus pies de loto? Leemos el siguiente, Yadurani. Oh, ya. Parte que lees muy bien. Vamos a ver, texto 29. Dice, ya sería 29, dice. El sistema de yoga místico, como tú has explicado, tiene como objetivo a la Suprema Personalidad de Dios y su finalidad es acabar por completo con la existencia material. Por favor, explícame la naturaleza de ese sistema de yoga, de cuántas maneras se puede conocer en verdad ese yoga sublime. Significado. Hay distintos sistemas de yogas místicos, cuyo objetivo son distintas fases de la verdad absoluta. El objetivo del sistema de Jnana Yoga es la refulgencia impersonal del Brahman. El sistema de Hatha Yoga tiene como meta el aspecto personal localizado, el aspecto Paramatma de la verdad absoluta, mientras que el Bhakti Yoga, el servicio devocional que se ejecuta de 9 maneras distintas, comienza con oír y cantar. Busca la comprensión global del Señor Supremo. Hay distintos métodos de autorrealización, pero aquí Devahuti se refiere en específico al sistema de Bhakti Yoga, cuyos aspectos esenciales ya han sido explicados por el Señor. Los distintos procesos del sistema de Bhakti Yoga son escuchar, cantar, recordar, ofrecer oraciones, adorar al Señor en el templo, aceptar servirle, obedecer sus órdenes, hacer amistad con Él y por último, entregarlo todo en el servicio del Señor. La palabra nirvanatmam es muy significativa en este verso. Sin aceptar el proceso de servicio devocional, no podemos poner fin a la existencia material. En lo que los ñañis respecta, están interesados en Jnana Yoga, pero incluso aquel que después de enormes austeridades se eleva hasta la refulgencia del Brahman, corre el riesgo de caer de nuevo al mundo material. Por lo tanto, el Jnana Yoga no acaba definitivamente con la existencia material. Lo mismo ocurre con el sistema de Hatha Yoga, cuyo objetivo es Paramatma, el aspecto localizado del Señor. La experiencia es que muchos yogis caen, como en el caso de Vishwamitra, pero los Bhakti yogis, una vez que llegan a la suprema personalidad de Dios, nunca regresan al mundo material. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Yat gatva nat nirvante. Después de ir, nunca se regresa. Tyaktua deham purnam janam naiti. Tras abandonar este cuerpo, nunca se regresa de nuevo para aceptar otro cuerpo material. La existencia del alma no se termina con el nirvana. El alma es eterna.
Por lo tanto, nirvana significa el fin de la existencia material. Y el fin de la existencia material consiste en ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. A veces se preguntan cómo cae la entidad viviente del mundo espiritual al mundo material. Aquí está la respuesta. Quien no se eleve hasta los planetas Vaikunta y esté en contacto directo con la suprema personalidad de Dios, tiene la propensión de caer, bien sea de la comprensión impersonal del Brahman o de un trance de meditación extático. En este verso hay otras palabras muy significativas. Bhagavat Vanakha. Vanak significa flecha. El sistema del Bhakti Yoga es como una flecha que apunta a la suprema personalidad de Dios. El sistema de Bhakti Yoga nunca nos impulsa hacia la refulgencia impersonal del Brahman, ni hacia el estado de la comprensión de Paramatma. Ese Vanaha, esa flecha, es tan veloz y aguda que va directamente a la suprema personalidad de Dios, atravesando las regiones del Brahman impersonal y del Paramatma localizado. Hasta ahí. Muchas gracias, Yadurani. ¿Mm? ¿Comentarios? Por eso estamos dando vuelta a tantas vidas, porque no estamos seguros en este mundo material hasta realmente regresar con el Señor. Sí, dévala. Y en realidad es una pregunta un poco filosófica. Eh, bueno, en las escrituras se dice, incluso en este texto se dice que el alma es eterna. No hay un comienzo ni tampoco un final para el alma, ¿no? Sin embargo, se dice que si uno va a donde Krishna, uno nunca más vuelve a este mundo. Entonces eso significa que nunca estuvimos con Krishna, ¿no? Entonces, pero acá justamente Prabhupada explica al final, en el último párrafo, justamente está explicando, dice que a veces se pregunta cómo la entidad cae del mundo espiritual al mundo material. Y él da la respuesta, sin embargo, este, dice que no se eleva hasta las planetas Vaikunta y esté en contacto directo con la suprema personalidad de Dios, tiene la propensión a caer. Eso significa que uno puede estar, bueno, aquí explica que uno puede estar en contacto con Krishna, con Dios, sin estar allá, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que no entiendo, cómo, eh, o sea que hay infinitas almas en el universo, no hay límites para la cantidad de almas, número de almas, y los que están regresando al mundo espiritual nunca regresan. Sin embargo, siempre termina habiendo almas en el mundo material, ¿no? Es como, no sé, eso es lo que no sé, no entiendo. Sí, hasta la destrucción total, que todo se absorbe otra vez, ¿no? En Mahavishnu y se quedan en un estado dormido con el cuerpo sutil. Eh, si todo se reabsorbe y la que no se liberan queda en un limbo hasta que el Señor otra vez despierta. Y sí, eso explica detalladamente el Srimad Bhagavatam, ¿no? Como las almas despiertan con su cuerpo sutil y otra vez el Señor reactiva su destino, que es basado en todos los deseos pendientes que tienen. De todas maneras, Srila Prabhupada también, después le busco la referencia, dice que nunca nos caímos de ningún lado, que es pura ilusión nomás, también dice. En realidad nunca caímos, estamos muy metidos en la película aquí. Pero ese es un tema que cuando le preguntaban a Srila Prabhupada, decía, si se quema la casa, hay que preocuparse en salir, no
en ver cómo empezó el incendio y qué se va a quemar y qué, ¿verdad? ¿Por qué te digo eso, Dévala? Porque el GBC tampoco tiene una postura fija en eso, porque es un tema muy amplio. Caímos de donde caímos y si entonces nunca estuvimos, o tal vez sí, pero como dice a veces, ¿no? Caímos del mundo espiritual por envidia, pero quién sabe desde dónde. Y por otro lado, así el profesor nos decía, a lo que estamos haciendo, cualquier servicio que nos estamos entrenando aquí, es para prepararnos a lo que hacemos, a lo que haremos en el mundo espiritual. Allá todo se basa en la cooperación también, ¿no? A veces se critica la institución, esto y aquello, pero también allá hay un sistema institucional en el sentido de organización. Eso debería de, no, a eso se refiere. Porque si queremos trabajar solo es contaminación mayavadi. No, eso es lo que mencionaba Triadish el otro día. Tal vez me estoy saliendo un poco del contexto, pero de que ese devoto criticaba a todo el mundo, entonces no podía trabajar con nadie. Eso es porque tiene contaminación mayavadi. Pero un devoto en nuestra sociedad de ISKCON es multifacético y puede hacer cualquier servicio que en el mundo espiritual se requiera. Puede ser pasto, arbolito, pastorcillo. Entonces, todo lo que hacemos aquí en servicio devocional nos fortalece, ap- nos crea la práctica para el mundo espiritual empieza aquí. Ahora sí estamos muy condicionados, pero también estamos en un proceso. Aquí dice el profesor, ¿no? Ante la humildad estratégica de Devakuti, quien solicita una instrucción accesible, Kapila desglosa la esencia del servicio devocional. Eso es del texto 28 al 33, que vemos eso desgloso del servicio devocional y humildad estratégica de Devakuti, porque Devakuti se hace la humilde, pero era muy inteligente y hace eso para facilitar, para compasión hacia todas las entidades vivientes, ¿no? Para que el proceso sea comprensible y accesible. Sí, Mayavadi es impersonal, Adri Lila. Cuando no podemos trabajar en equipo es contaminación impersonalista, solo el yo, etcétera. Entonces, también es humildad entender que no podemos entenderlo todo, definitivamente. Y ese territorio del alma, de donde venimos, de donde caímos, es un ejemplo muy práctico en eso. De hecho, no sé si algún momento lo vimos también o lo vamos a ver, que así, aparte todos los caminos son personales, individuales, ¿no? ¿Quién viene como para ayudar a las almas, como Jesús, como Srila Prabhupada, los maestros, maestras? Otros venimos a quemar karma, a aprender. ¿De qué planeta caímos? ¿Quién sabe, no? Hay gente que viene de los planetas celestiales y vienen y es un gran shock. Lo leímos, las actividades piadosas, filantrópicas nos llevan a tener mucha gratificación, pero como también en los planetas celestiales todo tiene un fin, es un gran shock para ellos volver al mundo material, en la pobreza, etcétera. Y también se explica en el Bhagavatam que las almas que flotan en el Brahmayoti, sin cuerpo, sin sentimiento, pero cuando observan las actividades del mundo material, tienen deseo de volver aquí porque el alma es activa, no aguanta mucho estar sola, flotando en la nada. ¿Me explico? Nuestra naturaleza de alma es de acción y de cooperación. La naturaleza del alma es estar jugando con Krishna, bailando con Dios, compartiendo. Y con humildad entender que no podemos, solo podemos entender algo poquitito aquí, gracias al maestro espiritual. Y si elevamos la conciencia, poco a poco se va manifestando, ¿no? El conocimiento en el corazón.
Comentarios del viernes, Karuna. A mí me vino una imagen, buen día a todos, Hare Krishna. Me vino una imagen así como cuando uno va a un país, está con el mapita, ¿no? Es turista, entonces está con un mapa y tiene todas las conexiones de la línea del subway, del subterráneo, para llegar a la terminal y agarrar el tren que lo va a llevar a destino. Esa es la imagen que me vino. Entonces, la meta es agarrar el tren porque me va a llevar a destino, ¿no? Es esa. Este, y, y no está perdiendo el tiempo porque en estas conexiones, ¿viste? A veces uno se puede perder si no está atento, ¿viste? ¿Dónde me bajo? No, es de este lado, del otro lado. Entonces, este, sí, hay que, el servicio devocional es ese tren que nos lleva a Krishna. Y la Mm. terminal, todas a veces las líneas de transporte tienen una terminal, ahí termina. ¿Sí? Lo importante es llegar y estar en tu lugar en el tren. Después a veces si te quedas dormido, no pasa nada porque te despierta el maquinista y "Hey, ya llegamos". ¿Viste? Y si llegaste a la terminal, ya estás ahí, así que no pasa nada. Sí, Dayananda Maharaj daba un ejemplo también que a veces hay gurús que se retiran, etcétera. Decía, tú toma tu avión en el servicio devocional. Si se cae un avión, tomas otro, pero sigue en la misma ruta, ¿no? A ver, Adri Lila tiene una pregunta. Dice, Aribol, yo tengo una pregunta personal y luego una pregunta justamente del texto. Porque me quedé pensando con esto de que si uno no colabora con otros o no hace servicio con otros es como impersonal. Eh, el otro día me invitaron como a seguir regularmente el canto de yapa grupal conectados por Zoom. Y es algo que yo ya lo había hecho antes y no es algo que me desagrade ni nada, pero siento que me puedo concentrar más haciendo mi yapa sola. Y, y la cuestión es que la persona, cuando dije que a mí me gusta mejor hacer mi yapa sola, la persona me dijo que en el néctar de devoción, o no me acuerdo si de la instrucción, era recomendable cantar la yapa con devotos. Y ahorita con lo que comentaron de que eso de hacer servicio solo, me preguntaba si yo tenía eso de Mayabadi. Esa es una pregunta. Después viene otra, no, porque luego tengo sí, otra. después la otra, pero no eres Mayavadi, aparte tú haces servicio para tu guru, ¿no? Pero fíjate, Ujú. cuando yo me entré al templo, todos me decían impersonalista, porque a veces uno tiene otro nivel de relacionarse, otro tipo de, a veces uno no habla tanto. A mí también me gusta cantar la ronda sola o en un espacio también que no se grite mucho, ¿no? Porque a veces hay devotos que cantan el mantra muy fuerte y lo escuchas a ellos. Entonces, Prabhu Vina nos decía, cuando uno canta japa es para escucharse uno mismo y máximo un poquito el que está al lado, pero es como tiene que ser enfocado en uno, escucharse uno, ¿no? Entonces, si estás con otro devoto y todos, entonces, pero eso, Adrilila, son detalles. No, no eres Mayavadi definitivamente. Pero sí, uno puede hacer mucho servicio. Incluso Srila Prabhupada le dijo a Madre Yamuna, había mucho problema en la comunidad de ISKCON y ella quería retirarse en una finca en Canadá de devotos y otra devota con otra devota amiga. Y Srila Prabhupada le dijo, asociación puede ser entre dos devotos, dos devotas. No es que tiene que ser 20 o 50 o, ¿me entiendes? Es Sí. como tu naturaleza, tu intención y lo que te ayuda a estar absorta y aparte, como tienes servicio directo con tu maestro y con las escrituras, el bhakti no tiene límite. ¿Mm? Muchas gracias por la aclaración. Sí, cuando estamos en Mayapur hay tantos devotos cantando, pero después de un rato salimos a caminar, ¿no? O a veces, sí, lo que sea favorable, ¿no? No, no.
¿Cuál es la otra pregunta? ¿O alguien quería Creo comentar? que Yo quería Karuna decirle quería decir. algo. Ay, Ah, perdón, sí, perdón. no, sí, Krishnarani y Karuna creo que querían decir algo. Yo quería Krishnarani, decir algo. Tengo una amiga divina, divina. Ella creo que es de Rusia, pero vive en Brindavan. Y ella está implementando esto de ayudar a las personas que quieran a mejorar su canto de yapa. Porque ella, como es mi amiga, ella, bueno, yo le pregunto y ella me ayuda. Pero yo siempre había escuchado que la yapa uno tenía que hacerla en voz alta. Y mientras más alto, mejor, porque así se benefician todos, los que están alrededor, hasta 1 kilómetro. Y que uno tenía que hacer su yapa girando las cuentas de la yapa, que tenía que hacerlas bailar porque eran las 108 gopis de Krishna. Y que además tenía que, en el canto, cuando lo hacía, tenía que fijarse si su lengua estaba pronunciando bien. Y que además y Sí, así un montón de cosas que a mí nunca podía, porque yo si me ponía a mover las cuentas, sentía como que me quedaba permanente en una. Entonces yo un día le conté a esa devota, que es increíble, la quiero mucho, y ella me dijo, no sé por qué se hizo como una tendencia en que empezaran a enseñar eso, cuando eso es totalmente errado, con el hecho de que sí. es basado en que uno tiene que tratar de que todos sus sentidos estén conectados en el momento del canto yapa, se creó esto de que uno tiene que mover las cuentas, cuando en realidad no, ya solo con que las toques, ya estás haciendo que el sentido del tacto esté activo. Si tú las pones a mover, tu cerebro está mandando esa instrucción y ya ahí ya no estás conectando con el Mahamantra, porque estás haciendo trabajar a tu cerebro en que tengo que hacer mover las cuentas así. Y me dijo que bueno, eso también me lo había dicho mi Guru Maharaj, que en un libro súper lindo que se llama Chant More, él dice que el canto de yapa es para uno, es personal, no es para todos los demás. Que hay un malentendido en que uno tiene que cantar yapa para que todos los que están alrededor se beneficien, pero el malentendido es que es para que si la hormiguita que pasó, si el pajarito que pasó cerca, logra escucharte, porque tienen obviamente una audición distinta, ellos se benefician, por supuesto, pero cuando uno lo canta en voz alta, gritando y así, eso ya no es yapa, eso es kirtan. Entonces, la yapa es meditativa y es para uno. No es que todo el mundo tiene que escucharte y tú tienes que ir caminando por todos lados haciendo yapa. Y mi amiga me dijo que ¿cómo se llama? Que cuando uno camina haciendo yapa, que es bueno, estás haciendo una súper buena caminata, pero no estás haciendo yapa, porque tienes muchísimas distracciones. En realidad no estás realmente conectando con tu yapa porque estás caminando y distrayéndote con todo lo que hay a tu alrededor. Entonces yo me quedé con eso y dije, ay, Sí, gracias. hay muchas también el Gayatri, hay muchas interpretaciones y también especulaciones. Sí, Krishnarani, lo que pasa es que como todos somos individuos, ¿no? Entonces hay como, pues Prabhu Mahatma da cursos muy especializados sobre el canto de japa, también Sachinandana Swami están grabados y no llevan todo esos detalles. Una vez mi guru, lo que pasa es que eso de gritar cantando japa es cuando te ataca la mente. Entonces uno dice, no, mi guru cantaba tan fuerte que perturbaba a todos los del templo, ¿no? Entonces se quejaron con Srila Prabhupada y Srila Prabhupada le dijo, tú anda al parque y ya, ¿entiendes? Porque a veces uno tiene que cantar y a veces te ataca la mente y uno quiere gritar fuerte, pero lo demás. Entonces, Adrilila también uno, como siempre decimos, ser consciente de lo que te hace mejor a ti. Sí, se aconseja mucho si uno puede cantarlo sentado porque te da más concentración, pero como dice Prabhu Jayadeva, si te quedas dormida, mejor caminar, ¿verdad? Entonces, y así. yo, yo quería aportar algo que una vez me Sí. sirvió. Ujú. Estábamos en un templo y me tocó asignado en Los Ángeles estar en un cuarto con un devoto que roncaba muy, muy, muy fuerte y no podía descansar y entonces el otro día estaba cansado, ¿no? Y, perjudicaba mi Sankirtan, o sea, en definitiva no me estaba haciendo bien y
y yo, viste, estaba en esto de no, hay que ser determinado y las pruebas. Y vino un buen amigo y me dijo, ¿qué te pasa, no? Porque estaba medio así como taciturno, entonces le digo, nada, le digo, no estoy pudiendo. Le conté la situación y me dijo, y se empezó a reír, era discípulo de Shila Virabajo Maharaj, el devoto, y se empezó a reír y me abrazó y me dijo, Karuna, no tenés que hacer austeridad en la modalidad de la ignorancia, me dice. Hay otro cuarto vacío y puedes irte al otro cuarto que queda más allá y ahí puedes descansar en el ashram tranquilo y hacer tu servicio mejor. Y enseguida fue como que todo mi mundo complicado se volvió virtuoso. Y por otro lado me quedé pensando en lo que dijo Adri y a veces, no sé cómo sean en otras cocinas, a veces cocinar con devotos es bastante austero porque a veces no hay ventilación y es un poco bastante austero. A veces uno termina de cocinar y no sabe si quedarse en el templo o irse a poner oxígeno, ¿no? Pero en definitiva pienso yo que uno va haciendo arreglitos para que más o menos pueda hacer servicio y aportar y al mismo tiempo no terminar arruinado. Entonces uno va ajustándose, por ejemplo, a mí, a veces yo estoy pensando en hacer alguna preparación acá y llevarla al templo y que la ofrezcan a las deidades, pues. Cocinar tranquilo acá, ir y aportar y hacer tipo un picnic trascendental para Krishna, ¿no? Que a veces entonces hay que hacer arreglitos, pienso yo, para que uno pueda estar mejor. No, y Y también tener tu espacio sagrado. Ah, perdón. Sí, no, sigue no, acá. dale, dale, dale. A ver, Porque la prédica congregacional es que tengas tu espacio sagrado en tu casa y haces tu preparación, haces tu fiesta y puedes invitar a otras personas o le das a tu familia, prashada. sí, Como hay que tener sentido común y el bhakti tiene mucha creatividad. No se limita, por ejemplo, a ir si vas a un lugar y no te sientes agradable, puedes ir a otro o reunirte con tus amistades o tus devotos, hacer otras actividades. Yo sí, cuando, hay un juego de cintura porque no es que uno va a estar así siempre 100% bien en un lugar, ¿no? Siempre va a haber algo que hay una mosca, hay, no sé, hay olores, siempre va a haber alguna situación, ¿no es cierto?, que no nos va a frustrar un sí, poquito el disfrute, ¿no? Pero no, yo dentro en de... mi servicio viajaba mucho y muchas veces estaba fuera del templo, entonces tenía mi altarcito, hacía la fiesta aquí, pero después Krishna se los arreglo igual para darte más y más servicio, ¿no? Entonces, eh, ahí Krishna te va abriendo el camino a lo que tengas que hacer. Pero Adri tenía otra pregunta, ¿cuál era? Creo que está un poco ligado ahora con las conclusiones que ustedes están mencionando, porque como se decía en el significado, ¿verdad? Hay varios, y bueno, y como hemos aprendido en el Bhagavad Gita, hay varios tipos de yoga, mencionando el Bhakti Yoga como el yoga más elevado. Pero yo me he dado cuenta que dentro del Bhakti igual se hacen los otros yogas. O sea, por ejemplo, no sé si eso cuenta como Jnana Yoga, pero lo que estamos haciendo, tratando de entender las escrituras o de conocer sobre Krishna, eh, según yo, vendría a ser Jnana Yoga. Y, y si, por ejemplo, trabajamos y luego con lo que ganamos, eh, Karma eh, yoga, claro. Mm. ajá, con lo que ganamos hacemos servicio, ofrecemos algo a la deidad con eso y eso sería karma yoga. Y por ejemplo, en lo que se ha contado en este capítulo, ¿verdad? Sobre Devahuti y, ay, ¿cómo se llama? El esposo, Kardamamuni, ¿verdad? Sí, Eh, ellos eran ascetas, o sea, que meditaban, ¿verdad? sí, Entonces, y yo supongo que eso vendría a ser eh, Dhyana Yoga, pero en última instancia lo están haciendo para Krishna, para el Señor, entonces es Bhakti Yoga. Y en ese momento, ese era el camino de la autorrealización, ¿verdad? Pero entonces como que todos esos yogas puede combinarse y a la final, en última instancia, esas acciones derivar a Bhakti Yoga, ¿o no? claro, totalmente sí. Adri Lila, todos somos yogis. Yoga es conexión.
con el Señor Supremo, unión. Entonces el Bhagavad Gita habla de la escalera del yoga. Entonces es una escalera donde todos los procesos son favorables, ¿verdad? Todos los procesos son aplicables y favorables, pero escalera es que va subiendo la grada, va subiendo, hasta que Krishna dice el famoso texto, ahora ya deja todos tipo de religión. Es la conclusión. La conclusión no es que refuta lo que él dijo. Conclusión es que está dando la conclusión final del significado. No es que está diciendo lo que dije antes no vale. No, al contrario. Él que incluso dice, todos esos caminos llegan a mí. Entonces la escalera es cuando ya estás listo a agarrar a Krishna y soltar la escalera. Pero antes de eso no la sueltes si no estás listo a aferrarte a Krishna, ¿no? Porque vuelves a caer. Ujú. Puede ser un ejemplo comprensible. Sí, porque Eh, incluso las escaleras, es muy difícil subir de 3 escalones. Por más que tengas las piernas muy largas, te puedes perder el equilibrio. Entonces, cada tanto en las escaleras hay un descansito de escalera y ahí uno sigue avanzando. Sí me queda Entonces, más, ujú. También, perdón, Sí, no Adri. sé, sí Ah, me queda más o menos claro, solo que, por ejemplo, si uno ya deja de hacer todas estas escaleras porque llegó al Bhakti, a la escalera del Bhakti, entonces, ¿qué le queda hacer si siento que las actividades del Bhakti son como, puede ser, no sé, algo de guiana igual, o sea, no sé la verdad, no sé si me bueno, explico. claro. Sí, sí, no, igual podemos hacer, por supuesto, seguir con, igual estamos haciendo conocimiento, karma yoga, ¿verdad? No es que tampoco soltar todo es como ya hacer un Uttama Dikari, ya estar totalmente en otra plataforma, pero nosotros estamos todavía en la escalera. Bueno, no sé ustedes, pero Hay y todo actividades el proceso de incluso yoga, los sabios, perdón, sí, perdón. No, no, sí, sigue sí. ahí, Bjorn. No, que quería decir que es el medio y el fin al mismo tiempo. Los Ujú, sabios desean exacto. tener más oídos y más lenguas para poder cantar y escuchar más acerca de. No hay algo más que eso. Es simplemente que a veces, como tú dijiste, Divya, están tan absortos en eso que lo único que quieren es eso. Si te invitan al cine, no, prefiero ir a leer o prefiero, no sé, otra cosa, pero es lo mismo como dijiste, que me está gustando mucho, están plenamente atraídos hacia el néctar y el néctar lo encuentran en el reunirse y en escuchar. Pero, por también, ejemplo, Sukadeva Goswami y los cuatro Kumara eran impersonalistas hasta que, ¿no? se fueron hacia el Bhakti. Pero pues sí, no es que este proceso no es que hay que dejar todo, o sea, es un complementar, ¿no? A ver, Dévala, ¿qué querías aportar? Sí. no, sí, es que me acuerdo que una vez un amigo, un devoto me dijo, sí, me comentaba que habían ido a un programa y me decía, sí, esta persona es rara, me decía, fuimos, pero es como que es medio impersonalista y hace cosas así como que no está en el bhakti, pero canta. Entonces yo le decía, sí, y a mí me parece perfecto porque ese es su camino, le decía. Entonces yo pienso que a veces también como que vemos a esa escalera, ¿no? A otras personas que hacen algo diferente y decimos, no, que no hay que asociarse con esas personas, que impersonalistas, incluso caminos, y me atrevo a decir, caminos desviados, ¿no? Desviados porque, o desvirtuados, ¿no? Que no son fidedignos. Incluso esos caminos, pienso que hay que respetarlos, ¿no? Sí, Porque bueno, esa es cada la uno vieja tiene una... escuela de siempre juzgar. En Mayapur hay clase de yoga, de tai chi, o sea, no Entonces es... sí, yo le dije a él, no, es mejor no tanto de verlo como algo raro, como algo diferente, simplemente ir siempre al lado humano, ¿no? O sea, ver quién es esa persona, cómo es su vida, conocer a esa persona. Y claro, uno estar seguro y proteger sus principios, proteger su conocimiento y tener eso, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el seminario de Japa de Sachinandana Swami empieza haciendo pranayama, porque te oxigena el cerebro y puedes absorberte mejor. Entonces, Adri Lila, no estamos peleados con ningún sistema de yoga, al contrario. El yoga, el yoga es una palabra muy amplia, pero por ejemplo, Hatha Yoga, etcétera, nos ayudan mucho a tener el cuerpo en una posición, en una condición favorable para meditar, ¿no? No es... Entonces tenemos que honrar a todas las escaleras. Karuna. Yo quería Gracias. decir que una vez iba caminando con Krishnarani por acá, por playas, y pasamos por una pizzería. Y no, pero escuchen esta, ¿eh? Y entonces servían la pizza, era la masa, y le ponían ketchup a la masa. Y era con ketchup. Y yo digo, ¿qué están haciendo, mi amor? No, están así como en la pizza acá. ¿Qué? Así, ¿no? Entonces creo que, ¿cómo decirlo? Es, está bien, es la posibilidad que tiene la persona que la hace. Hay personas que pueden pagar esa pizza y está muy bien. O sea, si me das una galletita con queso derretido y un poquito de ketchup, no, para mí no entra en la categoría de pizza. Si vos le querés decir pizza a eso, está todo bien. Es una cuestión de nomenclatura. Pero, por ejemplo, si vos vas a Shanti, aprovecho para hacer publicidad. Si vas a Shanti, en Ayampe, tú vos puedes probar la original, la verdadera. Entonces creo que es eso, que no es todo lo mismo, está todo bien, no es todo lo mismo, no produce el mismo efecto, ¿no es cierto? Por eso dicen que la persona, el orador, tiene que ser elevado, pues porque no es lo mismo que hable alguien que solo lee y le gusta leer, que hable alguien que ha realizado todo eso o lo puede ver. Entonces, por eso el orador está bueno. El oyente puede ser cualquiera, pero el orador es más elevado, ¿no? Pienso yo, para no entrar en que es todo lo mismo. Celebramos los pasos de todos y queremos brindar asociación a las personas que podemos ayudar. Hay personas que tenemos que aprender a cómo es la cultura del kirtan y esto, cómo se hace. Yo también tomo clases de kirtan y es re lindo aprender y celebramos cuando alguien empieza a tocar las cartas, las nuevas, y está todo muy bueno. Pero al mismo tiempo, también es importante, como dice Divya, que hay personas que hacen retiros de yapa en Mayapur, en Brindavan, y tomar esos retiros es importante también para ir uno, no perder el espíritu de aprendizaje, ¿no? Y siempre podemos como pulir, siempre podemos mejorar, siempre, o darnos cuenta de por ahí que no estábamos haciendo bien o que en realidad la pizza es de otra manera, que no era la galletita con ketchup. Entonces pienso Claro, yo pero eso. siempre depende la actitud, ¿verdad? Con que aquí Norma, muy sabia, como siempre, dice, pienso que todo es un complemento para nuestra práctica. Todo puede ser un complemento a nuestra práctica cuando lo hacemos con esa conciencia, ¿no? Porque había una profesora de yoga muy famosa, devota, discípula de Prabhupada, que en Mayapur le daba yoga a los sannyasis, estaban todo hecho polvo de salud, todo dolor de espalda, dolor de rodilla. Entonces también hay que ser práctico y no fanático y es muy bueno que practiquemos también. El yoga nos ayuda a enfocar la mente y a hacer mejor servicio. O sea, todo puede ser un complemento, ¿no? Depende de si los hacemos para ser fit, para ser muy guapas o guapos, o si lo hacemos para mejorar nuestra condición de vida y nuestro servicio. ¿Mm? Una anécdota chiquita y me callo. Había un devoto en una fiesta de pizzas que nos sorprendió a todos. Disculpa, Dale con Débora, las pizzas, hambre. Mañana es se secada. puso, se puso a. Ya habían servido una tanda bastante de pizza y todo, y él se puso en posición así como de loto y empezó a hacer como una respiración de fuego, así Ujú. como respiraciones de fuego. Dice: Esto me va a encender mejor el El fuego fuego. digestivo y voy a poder comer más pizza. Dijo. Que son complementarias las situaciones. También uno le puede sacar provecho al yoga, ¿no?
totalmente, sí, sí, sí. Sí, de hecho ahora Aravinda también está promocionando clases de yoga y todo, porque antes lo de Goto malinterpretaban y con una posición fanática, esto sí, ese no, y esto y solo eso. Pero lo que hacemos es cerrarnos en mentalidades sectas, cuando finalmente todo es, lo dice también Krishna en el Bhagavad Gita, finalmente todos los caminos que lo buscan, que buscan la espiritualidad, llegan a él, ¿no? Tarde o temprano. Y, y todo puede ser compatible cuando tenemos la misma meta. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por ¿Puedo, compartir. Sí, Krishna Rani, Es el que cierre. pensé que había activado el micrófono y me di cuenta que no. Quería decir algo de lo que Adri Lila había dicho y de lo que todos han dicho. Este, es muy saludable elegir dónde estar, cómo seguir la práctica, cómo hacerla. Es supremamente saludable para uno. Y a veces puede ser que uno por eso de, uy, tengo que asociarme y pasa, no la pasa muy bien siempre y le toca escuchar muchas, muchas cosas y muchas mentes y no, que no terminan haciendo bien a uno y yo soy muy, muy partidaria de que, como en algún momento lo dijo también Prabhu Yadish, en esto de hacer terapia con un psicólogo y eso, y ahí uno aprende que uno tiene que tener autocuidado, porque uno no puede ir y meterse en todos los servicios por esto de la asociación, por esto Claro, claro, sí. porque es muy, muy poco saludable, sí. Eso quería decir. Haribol. Ah, gracias, Krishnarani. Claro, para que no le quede a Adri Lila la duda que ahora a la fuerza tiene que ir a relacionarse, a veces donde, en circunstancias donde uno no se siente cómodo. Este, sí, por eso Kapila Deva más adelante va a explicar que también no todos en el camino espiritual son buena asociación. Y está muy bien poner límite y analizarse uno mismo con humildad y el autocuidado. Yo todo un curso muy largo para un Mahatma sobre eso porque hay que ser muy consciente de autocuidarnos para ser mejores en nuestro servicio, ¿no? Entonces, todo bien, pero tenemos ese deber de abrir espacio de comunidades, ¿verdad? Srila Prabhupada hacía mucho énfasis. En una ciudad tienen que haber muchos centros, no solo uno. Muchos centros, mucho Namajata, eh, grupo de jóvenes o de yogis, mismo como Sinja, ¿viste? Tiene su grupo de yogis, etcétera. No hay que encerrarse a eso. Srila Prabhupada enfocaba mucho eso. De hecho, tengo algo aquí sobre la independencia en el servicio también, ¿no? Pero bueno, es un tema largo. Ahí llegó Joan. Haribol, Joan. Escuchar el Chaitya Guru, el guru interior, sin especular, ¿verdad? Conectarse. Pero bueno, el martes vamos a seguir desglosando el servicio devocional. La naturaleza intrínseca del Bhakti Yoga nos espera en los siguientes textos. Muchas Gracias. gracias. Muchas Vengan hoy al gracias. Muchas Mercadito del gracias. Chorro, tomen un avión, nos visitan Sí, aquí para vengan. que... Bueno, Muchas gracias por la lectura, Hare Krishna. Hare Gracias a Haribol, Krishna, todos. Gloria. Haribol. Por reverencia. Nos vemos Haribol. más tarde. gracias. Sí, nos Haribol. vemos, Pepe. Te Sí, buen esperamos, ¿eh? día. Haribol. Haribol. Igual. A ver, vamos a...